Una estructura es una variable compuesta por un conjunto de variables de diferente tipo, lógicamente relacionadas. Es similar a una plantilla utilizada para crear variables de ese tipo. Para definir una estructura, se utiliza la palabra struct, seguida por el identificador o nombre de la estructura, y entre llaves se especifican las variables miembro que formarán parte de la estructura. Notar que la declaración termina con un punto y coma. Al definir una estructura, se crea un segmento de memoria cuya longitud en bytes es la suma de la longitud de cada variable. Por ejemplo, si tenemos un arreglo de 30 caracteres, este ocupará 30 bytes. Y si a su vez se tiene un entero y un flotante de 4 bytes, el espacio total de la estructura será de 38 bytes. Para poder utilizar la estructura, es necesario crear una variable de tipo la estructura. El nombre o identificador de la variable almacenará la dirección del primer byte del segmento en donde se almacena la estructura. Es decir, apuntará al primer elemento del arreglo nombre. Para acceder a los elementos de una estructura, se utiliza el operador punto. El operador punto calculará el desplazamiento adecuado para acceder al elemento señalado. En el primer ejemplo, se accede a la variable miembro nombre de la estructura empleado 1, en el segundo ejemplo al número de empleado y en el tercero al peso. Es responsabilidad del programador inicializar las variables miembro de las estructuras. Para variables tipo arreglos de char o cadenas de caracteres, se utiliza la función stringCopy, la cual copia la cadena Mónica Silva a la variable miembro nombre de la estructura. Para asignar variables miembro que no son arreglos, se utiliza el operador de asignación, tal y como se muestra en el slide. Otra forma de inicializar una variable de tipo estructura es con la sintaxis analizada en el capítulo de arreglos, utilizando el operador de asignación y entre llaves los valores de cada variable miembro. En el caso de un arreglo de char, se puede especificar la cadena delimitada con comillas dobles. Los valores de inicialización pueden estar concatenados en la misma línea o separados por un salto de línea. Para leer los datos almacenados en una estructura, se utiliza nuevamente el operador . Para el caso de variables miembro que no son arreglos, se utiliza el operador de asignación. En este ejemplo se almacena en la variable entera id el valor de la variable miembro número de empleado de la estructura empleado 1. Para enviar estructuras o arreglo de estructuras como parámetro a una función, la definición de la estructura deberá de ser global. Es decir, deberá definirse fuera de cualquier función, tal y como se muestra en el slide. Al enviar una variable de tipo estructura a una función, el modificador typedef es muy utilizado en las estructuras, ya que, como recordaremos, nos permite definir un nuevo tipo de dato a partir de uno ya existente. Se especifica la palabra typedef seguido por el tipo de dato existente . Lo mismo puede llevarse a cabo con tipos de datos diferentes a una estructura. En el ejemplo se define un nuevo tipo de dato denominado flotante a partir del tipo de dato que ya existe llamado float. Para hacer uso del nuevo tipo de dato, simplemente se utiliza como el resto de tipos de datos originales.
En el ejemplo se crea una variable de tipo de dato persona con identificador persona1 y una variable de tipo de dato flotante con identificador